Soy Silvia Vidal, investigadora del Grupo de Enfermedades Inflamatorias del Instituto de Recerca del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Os voy a hablar sobre la inflamación en el VIH. Soy Carmen Hidalgo Tenorio, soy facultativa especialista de Medicina Interna, trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Nieve de Granada y hoy vamos a hablar sobre la inflamación y los pacientes que viven con el VIH. La inflamación, desde el punto de vista genérico, es una manifestación de la respuesta inmunológica frente a agentes dañinos que puede haber en nuestro entorno. La inflamación tiene dos vertientes, la inflamación aguda, que es realmente esa respuesta inmunológica que se hace justo en el momento o en las pocas horas en las que nuestro sistema inmunológico se encuentra con ese agente dañino. Pero tenemos unos casos en los que esta inflamación aguda no acaba aquí, sino que realmente continúa durante un periodo mucho más largo y entonces hablamos de la inflamación crónica, que es como si fuera esta respuesta inmunológica mantenida a lo largo del tiempo. Los pacientes VIH, como consecuencia de que no se curan y reciben tratamientos antirretrovirales, que sí es verdad que aumentan su supervivencia, pero no lo llegan a curar, tienen una inflamación crónica mantenida. En el VIH existe una inflamación crónica subyacente por varias razones. Se podría decir que hay dos principales razones. Una es que hay una inflamación sistémica, que sería un poco la razón principal. Esta inflamación sistémica viene de que el VIH, cuando infecta al organismo, una de sus dianas principales son células que hay en la mucosa intestinal. Y esto hace que muchos de los microorganismos que viven allí acaben penetrando a la barrera epitelial del intestino. Lo que conlleva es que hay una translocación bacteriana y esa translocación bacteriana va a parar a lo que se llama a la parte sistémica de nuestro organismo y eso implica inflamación sistémica. El tratamiento antirretroviral, aunque constituye una de las estrategias sanitarias más innovadoras y más interesantes y que han conseguido mejorar la supervivencia de tantísimos pacientes, realmente no consigue disminuir la inflamación a cero en los pacientes que viven con el VIH. Y esto es porque el tratamiento antirretroviral no llega a los reservorios. Se podía esperar que estos antirretrovirales pudieran eliminar al virus, pero hay lugares, hay zonas donde realmente la concentración de esos antirretrovirales no es suficiente. Y ese virus se coloca allí, se localiza, se protege en esos santuarios, esos reservorios. Y ahí es donde se genera esta replicación mínima que acaba generando la inflamación. Y luego tampoco el tratamiento antirretroviral es capaz de controlar el tema de infecciones latentes como el citomegalovirus, que se ha visto que está íntimamente relacionada con esa inflamación, ¿no? Y luego también el tratamiento antirretroviral tiene sus pequeños efectos adversos. Existe un estudio que se conoce con el nombre de SMART, que planteó una comparativa entre lo que era un mantenimiento continuado de la terapia antirretroviral o una interrupción de esa terapia. Y lo que quería, su objetivo principal era comparar las consecuencias que eso tenía. Se observó que los pacientes en los que había una interrupción de terapia tenían muchas más consecuencias patológicas, había visto mucho más inflamación y eso conllevaba más riesgo cardiovascular y más comorbilidades que en los pacientes en los que se había mantenido la terapia de forma continuada. Durante la infección del virus con VIH hay una activación de los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 son los linfocitos que sufren la infección directa del virus y acaban muriendo por diferentes mecanismos. Uno es piroptosis, otro es apoptosis, otro es por la propia citotoxicidad, el hecho que expresan a su superficie antígenos virales y el sistema citotóxico los ataca, o incluso por la citopatogenicidad del virus, que el propio virus cuando se replica acaba matando la célula. De manera que tienen muchos mecanismos de muerte y eso hace que las células TCD4 acaben deplecionadas. Esa es la típica característica de los pacientes VIH, que hay esa bajada significativa de los linfocitos CD4. Pero por otro lado, el hecho de que hayan células infectadas hace que la otra rama del sistema inmunológico adaptativo, que son los linfocitos TCD8, se activen. Estos linfocitos TCD8 lo que hacen es reconocer las células que están infectadas y automáticamente se activan. De ahí que en los pacientes con VIH se obtenga unos niveles de TCD8 aumentados, activados y muchísimas células TCD8 efectoras. De ahí que el ratio CD4-CD8 se vea radicalmente o dramáticamente disminuido.
Durante la infección de VIH, una de las consecuencias más graves en realidad es el hecho de que la pared intestinal se ve totalmente dañada y eso hace que pierda su integridad. Esa integridad tiene varias consecuencias. Por un lado, favorece la translocación bacteriana y no va a ser solamente de unas ciertas bacterias, sino que muchas veces hay muchos microorganismos oportunistas que aprovechan esa oportunidad para realmente infectar al individuo. Pero además, durante la infección del VIH, el sistema inmunológico está exhausto, está cansado, está totalmente agotado de haber estado respondiendo durante mucho tiempo y aparte que tiene los linfocitos TCD4 deplecionados. De manera que lo que pasa es que muchos organismos o microorganismos que realmente conviven con nosotros de forma natural, como podrían ser las cándidas, o incluso organismos que son latentes, ¿no? Como serían los herpes simplex, lo que hacen es aprovechar esa disminución de respuesta inmunológica para realmente aparecer dentro de las patologías de estos pacientes. De ahí que veamos que son pacientes que tienen muchas neumonías, de que parece el sarcoma de Kaposi. Todos estos están realmente basados principalmente en eso, en ese exceso de translocación bacteriana y ese agotamiento del sistema inmunológico delante de estos pacientes. Una inflamación persistente de forma sistémica, además, en unos pacientes como los pacientes con VIH, tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista patológico. Una persona que tiene una inflamación de forma mantenida tiene más riesgo de desarrollar enfermedades no definitorias de SIDA. Entre ellas podemos encontrar la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, las neoplasias no relacionadas con el SIDA. Entre ellas, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, cáncer de ano, están más incrementadas en la población VIH que en la población general. La inflamación crónica conlleva toda una serie de mecanismos que van a repercutir sobre todo en la función vascular. Esos mecanismos que van a llevar a un riesgo cardiovascular alto, a una disfunción metabólica, todos estos riesgos son los que van a padecer estos pacientes como consecuencia de esa inflamación sistémica que afecta al daño vascular y que eso va a llevar a que estos pacientes tengan un mayor riesgo de riesgo cardiovascular, un aumento de disfunción metabólica, insuficiencia de insulina, más aumento de diabetes de tipo 2, procesos oncogénicos también porque el sistema está más exhausto inmunológicamente. Los pacientes VIH, al tener una inflamación de forma mantenida, hacen que tengan un envejecimiento mayor que el de la población y casi como de 10 años, y suelen tener lo que son las enfermedades no definitorias como la diabetes, la hipertensión, la neoplasia como 10 años antes que la población general. Los propios antirretrovirales conllevan alteraciones lipídicas. Esas alteraciones lipídicas también van a afectar a la funcionalidad de las células vasculares. Es decir, a pesar de que mantienen lo que se diría al virus a raya para que no se replique tanto, pero al mismo tiempo tienen unas consecuencias, unos daños colaterales que van a tener implicaciones también en inflamación. La infección por VIH produce una activación de las células T y una depleción de las células T. El VIH produce una alteración de la integridad de las mucosas intestinales y del microbioma que, junto a la translocación bacteriana y la toxicidad asociada al tratamiento antirretroviral, conducen a una inflamación persistente derivada de la activación inmunológica. Este estado de inflamación de bajo grado provoca envejecimiento acelerado, disfunción endotelial, alteración de la coagulación y alteración del metabolismo lipídico. En el momento del inicio de la enfermedad, cuando la persona está expuesta a esos virus, aparecen los primeros marcadores. Y esos marcadores lo que nos están diciendo es que hay una respuesta inmunológica. Son marcadores a veces celulares, son marcadores que nos dicen que el sistema inmune se está activando. Cuando esto se convierte en una inflamación crónica, aparecen otros biomarcadores totalmente distintos. A veces son celulares y también pueden ser moléculas plasmáticas, que nos están dando una visión distinta. Nos están diciendo que el sistema está entrando en una fase crónica de inflamación en la que hay toda una serie de marcadores y muchos de ellos son genéricos, no son específicos del VIH. Se podían dar en muchísimas otras patologías con inflamación crónica.
¿De qué marcadores estamos hablando? Estamos hablando de muchos. Estamos hablando de la PCR, que es una molécula clásica, que es la proteína C reactiva. Estamos hablando de la IL-6, estamos hablando del C163 soluble, del D-dimer. Son diferentes moléculas que aparecen en muchos procesos inflamatorios crónicos, no necesariamente exclusivos del VIH. En la práctica clínica habitual, los marcadores de inflamación no se suelen utilizar. El cociente CD4-CD8, que sí que se relaciona, pues eso, cuando está incrementado con que parece que el sistema inmunológico está en mejores condiciones y hay menos fenómeno inflamatorio. Bueno, las guías de práctica clínica es verdad que las recomiendan y se considera que ese paciente, pues cuando está por encima de 0,5, pues este fenómeno está mejor controlado. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un proceso dinámico y eso significa que estos marcadores cambian y encima cambian también sus niveles. Cuando nosotros buscamos un biomarcador que nos dé una respuesta, hemos de tener muy claro en qué fase de la enfermedad está ese paciente para que ese marcador nos diga algo real. Y hemos de tener en cuenta también que si el paciente está sufriendo en esos momentos alguna otra patología que nos está aumentando esos marcadores de forma totalmente distinta a lo que sería la propia enfermedad del HIV. En la actualidad yo creo que se tienen que seguir haciendo estudios sobre los marcadores inflamatorios y el tratamiento antirretroviral. Y una forma buena es lo que se está haciendo en la actualidad. A todos los ensayos clínicos, sean doble ciegos, no lo sean randomizados o no, se le están haciendo en la mayoría de ellos pues la medida de marcadores inflamatorios. Si hablamos de inflamación de forma genérica, realmente la perspectiva más interesante es intentar buscar vías de activación de la inflamación. Para estos pacientes se tiene que valorar vías que estén aumentadas de inflamación. Yo creo que hay que ser también muy honestos y valorar en qué momento se ha empezado a tratar a ese paciente para saber qué marcadores van a ser más útiles o no. También otra cosa importante es a valorar que cuanto antes se trata al paciente con antirretroviral, antes tendremos un control de la enfermedad inflamatoria de ese paciente. El abordaje de la inflamación es multidisciplinar, sí, porque al final está produciendo múltiples patologías, está produciendo comorbilidades, entre ellas pues, la cardiopatía isquémica o la diabetes o las neoplasias, ¿no? Entonces nosotros llegamos hasta donde llegamos, el experto en VIH llega hasta donde llega y necesita en múltiples ocasiones ya de la ayuda de otros especialistas.